Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente vamos a trabajar acerca de psicología social, pero con una de las corrientes diferentes que ya estábamos por abordar. En este mapa ustedes van a encontrar las posiciones teóricas más importantes y relevantes que sirven para comprender los fenómenos sociales estudiados por la psicología, conociendo las fundamentaciones teóricas. Es necesario tener una definición de la psicología en su campo social de acción. En esta podremos identificar y describir las teorías que la interpretan, además de conocer sus aplicaciones como ya lo hicimos con las primeras dos teorías. La psicología social involucra cualquier proceso que exista en un grupo y o comunidad. Se remonta al tipo de interacción que se da cuando tenemos relaciones con muchas personas, donde se crean normas y patrones comportamentales que justifican el modo de actuar de una persona dentro de cada contexto social, como la familia, la escuela, el trabajo, entre otros. La relevancia que tiene la psicología social es mucha, es amplia, pues involucra muchas de las temáticas y es vista desde muchos ejes. Existen muchas corrientes que lo abordan, como la Gestalt, el conductismo, el psicoanálisis, cada una con su influencia y su trascendencia. El psicoanálisis es la parte fundamental para comprender la dinámica de las masas o los grupos sociales, la libido, la ambivalencia del ser, el placer, el eros y el thanatos o muerte, la parte sexual y las experiencias traumáticas de la infancia. Uno de los mayores aportes ha sido la parte moral y la restrictiva, que nos dice que es la normalidad, notando que para esto el individuo tiene que acatar las normas y ser el sujeto sujetado a cada reglamento dentro de un orden social. Aquí vamos a ver las tres instancias psíquicas según la teoría de Freud. El enfoque psicodinámico que nació del psicoanálisis de Freud se fundamenta en la idea de que los procesos psíquicos que se producen en cada persona están definidos por la existencia de un conflicto. De ahí viene el término dinámica, que expresa esa constante sucesión de acontecimientos por las que una parte intenta imponerse a la otra. Los conceptos del ello, el yo y el superyo forman el apartado de las teorías de Freud en el que esta idea de choque entre las diferentes estructuras cobra sentido. Vamos a empezar con el ello. Freud proponía que el ello o id es la estructura de la psique humana que aparece en el primer lugar. A diferencia de lo que ocurre con el yo y el superyo, está presente desde que nacemos y por lo tanto durante los primeros 2 años de nuestra vida es el que manda a lo largo de ese periodo de tiempo. El ello se mueve a partir del principio del placer inmediato y por eso lucha por hacer que las pulsiones primarias rijan la conducta de la persona, independientemente de las consecuencias a medio, a corto o a largo plazo que eso puede conllevar. Por ello, suele considerarse que el ello es la parte animal o instintiva del ser humano. Ahí se los coloco como un diablito. Después sigue la instancia del yo. Esta instancia psíquica surgirá a partir de los 2 años y a diferencia del ello, se regirá por el principio de la realidad. Eso significa que el yo está más enfocado hacia el exterior y nos lleva a pensar en las consecuencias prácticas de lo que hacemos y los problemas que pueden generar o acarrearnos una conducta demasiado desinhibida o fuera de la normatividad. Esto hace que se enfrente al ello para aplacar las pulsiones que emanan de él, para lo cual, en definitiva, el yo, según la teoría de Sigmund Freud, es la instancia psíquica que se encarga de hacer que la fuerza del ello no tome control del cuerpo, llevándonos a situaciones catastróficas a corto plazo y que la del superyo no llegue a asfixiarnos por su carácter restrictivo. No es simplemente una entidad que limita la influencia de las otras dos, sino que tiene su propia agenda e intereses y se rige por una lógica distinta, lo que manejamos nosotros como pragmático y el sentido de supervivencia. Y por último, el superyo aparecerá según Freud a partir de los 3 años de vida. Es una consecuencia de la socialización, que están de acuerdo, básicamente es aprendida a través de los padres. La interiorización de las normas consecuadas socialmente es la instancia psíquica que vela por el cumplimiento de las reglas morales. Es por eso que el superyo presiona para realizar grandes sacrificios y esfuerzos con tal de hacer que la personalidad de uno mismo se acerque a lo máximo posible a la idea de la perfección y del bien.
Como el ello rechaza totalmente la idea del sometimiento a la moral y el yo, a pesar de tratar de frenar las pulsiones, también se mueve por objetivos egoístas centrados en la supervivencia y lo pragmático de adaptarse al entorno, el superyo se enfrenta a ambos. Para el padre del psicoanálisis, el superyo tiene sentido en un contexto en el que la influencia de la sociedad nos obliga a adoptar conductas de vigilancia de uno mismo para evitar las confrontaciones con los demás, aunque a la larga, esta influencia vaya mucho más allá de esta lógica orientada a la socialización y pase a construir un elemento fundamental de la creación de la identidad del individuo. Freud creía que todas estas partes de la psique existen en todas las personas y, a su modo, son parte indispensable de los procesos mentales. Sin embargo, también creía que la lucha entre el ello, el yo y el superyo en ocasiones puede generar descompensaciones que producen sufrimiento y la aparición de psicopatologías, por lo que se debía tratar de reequilibrar la correlación de las fuerzas a través del psicoanálisis. De hecho, una de las características de las teorías de Freud es que crean un concepto de la salud mental en la que los trastornos no son la excepción, sino la norma. Lo más común son los desajustes entre estas tres instancias psíquicas, debido a que los problemas mentales permanecen implícitos y latentes en la lucha interna que mantiene entre ellas. Por ejemplo, si el superyo llega a imponerse, la represión de pensamiento y emociones puede llegar a ser tan excesiva que periódicamente se producen crisis nerviosas a lo largo de la vida, algo que atribuía, por ejemplo, a los casos de mujeres con histeria, demasiado adheridas a una moral rígida y profundamente restrictiva. Por otro lado, si el ello predominaba, esto podía dar paso a una sociopatía, una impulsividad que pone en peligro tanto a la persona que la experimenta como a los demás, ya que la prioridad absoluta es satisfacer necesidades con urgencia. Este concepto de equilibrio entre fuerzas impregnó totalmente la obra de Sigmund Freud, ya que no creía que existiese una solución definitiva al enfrentamiento entre estas tres instancias psíquicas. Las personas más sanas no son aquellas en las que el ello, el yo y el superyo han dejado de luchar, cosa imposible, según él, sino aquellas en las que esta lucha causa menos infortunios. Hay que tener en cuenta que la imposibilidad de refutar las teorías de Freud convierte estos tres conceptos en constructos teóricos poco útiles para la psicología científica actual. En parte por el impacto que tuvo sobre la filosofía de Karl Popper y sus críticas del psicoanálisis, y otra por la situación que actualmente tenemos como sociedad. La dinámica de la personalidad se trabaja como la parte del líbido, y el líbido se maneja como la energía psíquica, energía que posee el sujeto y que catetiza, es decir, que divide en objetos de acuerdo a su propia elección patológica, pues define la propia personalidad. La compulsión a la repetición, esa elección se tornará en objetos parecidos que atraigan y queden fijos. Como tal, la dinámica de la personalidad gira en torno a la idea de concentración de energía y de descarga de la misma. La estructura y dinámica de la familia, psicología de grupo y la socialización del individuo. Todas estas dinámicas conforman la estructura de personalidad, ya que determinan desde el hogar el deseo de los padres y de los otros deseos del joven o del niño, quien se conforma en el próximo adulto repitiendo sus miedos, los deseos a sus hijos. Las experiencias traumáticas que quedan como huellas en nuestra psique y que se repiten de forma enmascarada para liberar esa experiencia en nuestras interacciones. Tengo mi ayudante aquí, que es mi bebé. Les mando saludos.